El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Y después me dijo, yo le alquilo, ¿sí? Y esto para claridad de los que andan diciendo que he comprado casa de 5.000 millones, no es cierto. Es más, yo les invito a que vayan a la oficina de instrumentos públicos, porque cuando alguien compra un bien inmueble, puede ir a la oficina de instrumentos públicos y ahí se darán cuenta, ¿sí? No he comprado ninguna casa. Y si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos. Pero yo no soy como otros, que creyeron que llegaron al Estado a hurtar los recursos del Estado, a robar al pueblo. Yo no estoy robando al pueblo, yo al contrario estoy aportando muchísimo a la construcción de este país. La señora María Fernanda Cabal, ¿sí?, que malintencionadamente está furiosa, y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser, sánate, ¿sí? El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta, a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios, que me paguen el arriendo. Lo estoy haciendo con mi sueldo. Y eso no es un delito, María Fernanda Cabal. Pero yo, si puedo proteger a mi familia, lo voy a hacer. Como todo el país sabe, hace casi un mes iba para mi casa en Suárez, donde vivíamos con mi familia, y en el camino hacia nuestra casa me colocaron unos explosivos, ¿sí? Razón por la cual el mismo presidente me dijo que no anduviera por tierra, que tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Y me sugirió entonces que usara las herramientas que tiene el Estado. Esto no es una cosa de Francia Márquez. Todos los presidentes y vicepresidentes y ministros han usado los aviones y los helicópteros que tiene el Estado. No tienen solo uno, María Fernanda Cabal. Porque usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado. Eso no es cierto. Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es que porque me transportaran a mí se murió el soldado, porque podemos verificar si quiere la fe. Dicen, es que el helicóptero en el que anda la vicepresidencia cuesta 25 millones. Yo no sé cuánto cueste, ¿sí? Lo que sí sé es que de la base de la Fuerza Aérea en Cali, a donde yo vivo, el helicóptero se toma 5 minutos. 5 minutos llevándome y 5 minutos trayéndome, ¿sí? Ese es el tiempo que toma el helicóptero, que por seguridad y después de la situación que ocurrió, pues decidí andar en helicóptero, porque no me voy a exponer más sabiendo de las intenciones oscuras que hay en muchas personas de derrocar al presidente Gustavo Petro o de generar un caos para que no podamos avanzar en nuestro gobierno. Aquí estamos, Colombia, con nuestro amor, con nuestra alegría, con nuestro compromiso de seguir construyendo país. Y lo siento mucho por los colombianos inconformes con mi presencia aquí. Siento mucho que la élite que vive en Dapa
se sienta incómoda con tener una mujer que ahora es vecina de ustedes, pero yo no estoy viviendo de ustedes, yo no estoy viviendo de los recursos del Estado. Yo pago mi arriendo con el sueldo que a mí me pagan y ahí yo no estoy cometiendo ningún delito. El día que yo vaya o alguien de mi familia vaya a tocarles la puerta a ustedes para ir a pedirles algo, entonces se pueden quejar. Mientras tanto, muy buena suerte a todos. Un abrazo. Nuevamente vuelve y juega el clasismo y la discriminación contra personas de origen humilde por parte de las oligarquías mafiosas de Colombia. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar a estos parásitos inservibles? Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y también para que nos acompañen hasta el final de nuestro programa. Bueno, hoy tendremos que analizar varias situaciones. Se han venido presentando situaciones de racismo, de discriminación de clase. Y eso va a tratar el programa de hoy. Adicionalmente, de el uribismo moderado. Iniciamos nuestro programa con la discriminación de clases y el uribismo moderado. En esta primera parte vamos a tratar con la intolerante discriminación clasista que en pleno siglo XXI sigue vigente en la nación granadina de Colombia. Y es que las clases oligarcas modernas no resisten tener de vecina a la vicepresidente Francia Márquez. Este es el caso de la madre de María Fernanda Caballo, que hace parte de una reconocida familia emergente, llamémoslo así, ¿cierto? Que ni siquiera es oligarca de casta, para que sepan. Son acomodados y han logrado su posición económica y social, inclusive con negocios de dudosa reputación. Bueno, en fin, el fondo de todo este asunto es que esta gente no tolera que la vicepresidente Francia Márquez sea su vecino, que habite el mismo espacio, el mismo barrio, y que disponga de los medios que por representación institucional puede hacer uso. No aceptan que una mujer como Francia Márquez sea vicepresidente de Colombia, porque dentro de sus esquemas discriminatorios, una persona como Francia debería estar en otros oficios y no en un cargo de vicepresidente de un país. Además, es completamente ridículo que personajes que nunca han pagado impuestos cuestionen a la vicepresidente por transportarse en helicóptero hasta su residencia. Es que estamos hablando de la vicepresidente, no de cualquier persona. Ahora, el hecho de que pague un arriendo de 4 millones de pesos tampoco es motivo para que se cuestione la vivienda donde habita,
ni mucho menos el barrio. Es que volvemos y repetimos, es la vicepresidenta de Colombia, no es cualquier persona. Y por asuntos de seguridad ha tenido que desplazarse de Suárez, Cauca, a un lugar donde pudiera tener mayor seguridad por los recientes artefactos explosivos encontrados camino a su vivienda natal en Cauca, en Suárez. Además de ser una recomendación directa por parte del presidente Gustavo Petro. Porque es que imagínense, después de que encontraron esos artefactos explosivos, camino al lugar de residencia en Suárez, Cauca, pues, ¿qué seguridad iba a tener en su propio territorio? Le tocaba desplazarse, le tocaba irse de ahí para otro lugar más seguro. Y eso es un asunto de sobrevivencia. Además que es la vicepresidenta de Colombia, no estamos hablando de cualquier persona. Eso hay que recalcarlo. Bueno, luego de todo lo anterior, es completamente descabellado que en pleno siglo XXI se sigan presentando estos problemas de discriminación de clases por algunos que se creen de mejor familia que el resto, que se siga discriminando por el color de piel, por la procedencia o porque según estas oligarquías de pacotilla parásitas, nadie más que ellos tienen derecho de ascender y a ocupar cargos sociales y políticos en el país. Es que con esto se demuestra el bajo nivel social y cultural de las supuestas oligarquías emergentes, por llamarlas de alguna manera, que lo único que tienen es plata y un complejo de superioridad que no pueden con él. Es que precisamente estas familias corruptas y putrefactas, que no tienen ni acento ni abolengo real, son las culpables del declive social y político y económico de este país. Son ellos los responsables directos de todas las desgracias que han acumulado o que se han acumulado desde hace 155 años en la nación granadina de Colombia. Exigimos entonces respeto hacia la vicepresidenta Francia Márquez y nos solidarizamos con ella, porque no podemos seguir permitiendo la discriminación de clases y el racismo contra una persona porque simplemente no la consideran igual. Gústeles o no les guste, duélales o no les duela, es la vicepresidente de Colombia, es su vicepresidente y la vicepresidente de todos nosotros. Bueno, vamos para la segunda parte. En esta segunda parte hablaremos del uribismo moderado en Antioquia, para que podamos reflexionar ampliamente sobre este tema. Y vamos a hacer un breve recuento de algunos procesos recientes. Bueno, para nadie es un secreto que el contrincante a la alcaldía de Medellín, el señor Gilberto Tobón, siempre ha sido uribista. Él siempre ha sido uribista. Por lo menos no es un secreto para mí, o nunca lo ha sido. Lo que sí me sorprendió fue cuando decidió dejar de hablar mal del progresismo, mal de Gustavo Petro, y se hizo candidato en la lista al Senado por Fuerza Ciudadana, que recuerden fue por firmas. ¿Por qué se fue por Fuerza Ciudadana? Porque él quería el puesto 1 en la lista cerrada del pacto histórico. Y como allá no le comieron cuento, le dijeron, señor, le vamos a dar otro lugar, pero no, él decía que tenía que ser el 1.
Si no era el 1, no era ninguno. Entonces allá en Fuerza Ciudadana le dieron el 1, ¿cierto? Bueno, aquí quedó evidenciado que pudo más sus deseos de poder y de protagonismo que inscribirse en una lista progresista. Lo que realmente quería era figurar y llegar al Senado. Eso era lo único que le importaba. Por cualquier medio. Sin importar si fuera por medio de una lista progresista o no lo fuera. Pero bueno, como en ese momento para él estaba de moda o más conveniente hablar de un proceso progresista, pues se metió a la lista de Fuerza Ciudadana. Y todavía lo recibieron, doctor, ¿dónde usted tiene uno? Listo. Bueno, este es solo uno de los casos en Antioquia. Ahora tendremos que hablar inevitablemente del alcalde de Quintero, que ha resultado más peligroso que el mismo Uribe. ¿Y por qué? Y es porque inicialmente engañó a toda una ciudad. Primero. Y luego, para aprovechar la contienda electoral al Congreso, pues ha insertado a varias de sus fichas políticas en la lista de Cámara de Representantes Antioquia y en la lista del Senado por el Pacto Histórico a nivel nacional, con personajes que no tienen ninguna trayectoria política ni social. Sus méritos han sido ser patrocinadores políticos, en el caso de Alejandro Toro, y ser oportunistas y faranduleros en el caso de Susana Gómez, ambos en la lista a la Cámara del Pacto Histórico Antioquia. Y en el caso más noble, porque quiere decirlo así, es una camaradería, entonces es un amigo de verdad. Por ser un buen amigo, en el caso del borracho Ale Flores, en la lista del Senado del Pacto Histórico. Un borracho, y ella lo aceptó. Él lo único que ha hecho es escándalos. No se ve su gestión por ninguna parte. Bueno, es los constantes papayazos que da la señora Susana Gómez, de cuenta de su oportunismo, inexperiencia y protagonismo farandulero. Ahora, vuelve a ser el centro de atención de los medios prepago, pero no por sus virtudes y resultados en el Congreso, no, sino gracias a los constantes desaciertos y metidas de pata. Resulta que se destapó el contrato que le hizo a su pareja como asesor nivel 1 con un sueldo de 9,2 millones de pesos mensuales. 9.200.000. 9.200.000 pesos mensuales. Eso es una plática que sirve mucho. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es que haya nombrado a la pareja como asesor 1, no, ¿cierto? Como UTL, no, ese no es el problema en sí. El problema es que el personaje ni siquiera es profesional. Hizo un par de semestres en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, de Ciencia Política. Lo que sí sabemos es que esta señora Susana pues está realizando las mismas prácticas del uribismo. Entonces este señor no tiene formación profesional, porque no es profesional, no es politólogo. No tiene trayectoria social ni política. Y bueno, desafortunadamente ahí los medios prepago están involucrando una recomendación que Gustavo Bolívar le dio como para que eso le sumara experiencia. 1, 2 o 3 años, bueno, lo que sea le haya recomendado o le haya certificado como asesor. Pero usted no puede comparar
a una persona que inclusive tenga una mediana trayectoria política o social, si la tiene, en un barrio, en una comuna, con un asesor para un congresista que va a elaborar leyes, que va a generar artículos, proyectos de ley que van a impactar no solo en una región o en un departamento, sino que van a impactar en todo el país. Van a afectar la vida social, política, económica, cultural, etcétera, etcétera, de todo un país. Y esto es lo que uno dice, pero ¿cómo es posible que se nombre a una persona sin ningún tipo de experiencia y mucho menos información profesional, porque ni siquiera es politólogo, en un cargo de eso? Aquí sí se le fueron totalmente las luces a la señora Susana Gómez. Puede que sea mucho su pareja, consígale otro trabajo, consígale otra cosa, pero no haga esto. Es que usted no es la que está quedando mal. Está quedando mal, es el pacto histórico en Antioquia. Está quedando mal el departamento. Está quedando mal el proyecto progresista. Están realizando las mismas prácticas del uribismo. Aumentando la corrupción, colocando personas que no cumplen un perfil y que dejan muy mal parado al gobierno progresista de Gustavo Petro. Definitivamente no nos explicamos por qué una persona como Susana Gómez, ya hablando de ella explícitamente, está ocupando una curul en el Congreso. O sea, uno no se explica por qué una persona como ella está ahí. Ella debería estar en otras cosas, pero no en el Congreso, porque miren, ahí están los resultados. Bueno, siguiendo con el señor Quintero, que para mi concepto es un uribista moderado, es decir, es un uribista, pero no lo dice de frente. Por ahí dice, por sus acciones se conocerán. Pues este señor está realizando todo el manual del politiquero uribista y lo está cumpliendo así, a cabalidad, al pie de la letra. Tiene una cantidad exagerada de precandidatos, unos más malos que otros. En fin, todos cortados por la misma tijera, prometiendo seguir el legado nefasto de su patrocinador oficial, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. No tienen ideas, no saben nada de la ciudad, no conocen la ciudad, no conocen la problemática de la ciudad. Y aún así dicen que van a seguir con el desastre de alcaldía que deja Quintero. Parece que ninguno de estos personajes se da una pasada por el centro de Medellín. Y es que de todos estos personajes que estuvieron ahí en la administración y que dicen haber vivido o ser provenientes de barrios populares o de comunas normalitas, parece que se les olvidó que el centro de Medellín y que las problemáticas con los venteros y con las personas y con el desempleo y con todo el desastre, con toda la cochinada que se ve en la ciudad, no fuera un asunto exclusivo de la administración. Bueno, ahora pasamos a los lagartos oportunistas y otra vez vuelven y juegan después de 3 años y medio. Los lagartos oportunistas vuelven y aparecen, los de Colombia Humana y otros que se han autoproclamado voceros del pacto histórico y otros que se han autoproclamado coordinadores de Colombia Humana y otros que hasta dicen ser representantes del Frente Amplio, una cosa que ni siquiera existe todavía, pero bueno, ahí se están dando pantallas, se están dando cepillo, en noticieros locales, en canales
canales, el canal local como Telemedellín, y ya ustedes saben de quiénes estoy hablando. Bueno, ¿por qué decimos que los lagartos politiqueros y oportunistas que han salido en medios a decir que representan al pacto histórico a Antioquia y a Colombia Humana y al Frente Amplio en Antioquia, que ni siquiera existe, o que hay que tenerlo muy claro, el Frente Amplio no se ha creado, no existe, son uribistas moderados, sí señores, uribistas moderados, y hay que tener mucho ojo con eso. Estos son más peligrosos que los mismos uribistas, los uribistas de pura cepa, los uribistas puros. Bueno, porque esta condición quedó demostrada en las actividades del 14 de febrero del presente año, donde el presidente había invitado a que la gente saliera a las calles, a los principales parques de cada ciudad, cada municipio, a que la gente se concentrara, se reuniera en un solo punto, todos en un solo punto, porque las condiciones políticas y sociales no daban para hacer marchas. Hay que entender los contextos, hay que hacer una buena lectura de las situaciones, sobre todo de la dinámica política de cada momento que cambia de un día a otro, cambia inclusive sobre la marcha. Pero bueno, el presidente nunca convocó a una marcha, y menos a varias marchas y concentraciones, que es más ilógico todavía. Sin embargo, estos personajes politiqueros, lagartos, oportunistas, en su mejor estilo, impusieron marchas y concentraciones y luego las dividieron. Una marcha al magisterio por la mañana, otra marcha y concentración de pensionados al mediodía, otra marcha y concentración con sindicatos por la tarde, y cuando se suponía que tendríamos a la mayoría de la gente concentrada en el Parque de los Deseos para escuchar la locución del presidente, no había gente. No había gente. ¿Por qué? Porque al dividir las marchas, las concentraciones favorecieron al uribismo. Señores, entonces ustedes para quién trabajan. Esa no es la forma de hacer política. Esa no es la forma de expresarle al presidente que hay un apoyo desde la región Antioquia, desde el departamento estado de Antioquia, desde su ciudad capital, dividiendo las marchas, dividiendo las concentraciones. Es que ni siquiera pensaron que si iban a hacer una marcha la hicieran una sola, para que quedara una sola concentración. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, si nos podían infiltrar la marcha o las marchas. Eso no lo pensaron, porque como nunca han estado directamente en un movimiento, la mayoría de ellos no sabe lo que es estar en una marcha, de verdad. Nunca han hecho parte del movimiento estudiantil. No saben lo que es defender los derechos académicos, el derecho a la educación, no saben lo que es eso. Ellos solamente van a reuniones a decir, vamos a hacer marcha, vamos a hacer concentración, vamos a hacer una cosa y la otra, y después va a ver a dónde están, no están por ninguna parte. O aparecen a la marcha ya cuando está empezando, para que le tomen la foto los medios de comunicación, o cuando se está acabando, cuando ya ven que no pasó nada. Nunca van a una marcha,
nunca asistieron a una marcha, nunca organizaron una actividad de manifestación social o política. Y ahí se ve, ese es el reflejo. Ese es el reflejo. Entonces, cuando se necesitaba que se viera gente concentrada en el Parque de los Deseos para que se pudiera escuchar la locución del señor presidente Gustavo Petro, pues no había gente, habían unos poquitos. Después de que en las protestas contra la dictadura de Iván Duque se llenaba completamente el Parque de los Deseos. No, aquí fueron, es que si fue la mitad de la gente que llena ese espacio, fue mucha gente. No fue, yo digo que no fue la mitad de la gente. Bueno, entonces uno se cuestiona estas actuaciones. Uno cuestiona estas actuaciones. Y no fue gente. ¿Por qué? Porque los pensionados que habían salido temprano, pues ya estaban cansados, que se iban a ir hasta allí. Los del magisterio, pues menos. Y los sindicatos, pues tampoco. Allá fueron los que pudieron, digamos, el día desocupado. Porque es que desde por la mañana marchas, por la mediodía marchas, por la tarde y al cerrar ya donde se suponía que iba a ser la actividad central, que era la locución del presidente, pues no había gente. No había gente. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dividir las marchas? ¿Por qué dividir las concentraciones? Porque esto favorece a un solo sector, al uribismo, a la actual oposición de gobierno en Medellín y Antioquia. Favorecieron los titulares de los medios prepago y los medios antigobierno progresista. Entonces, volvemos y hacemos la pregunta, ¿estos personajes para quién trabajan? Se pregunta uno. Bueno, para todos ellos, que yo sé que me aman, aquí les presentamos una breve lista del por qué son uribistas moderados. Vamos a empezar. Uno, son corruptos, porque han desbaratado procesos políticos desde el año 2019. Desbarataron a Decentes Antioquia y crearon el adefesio de Quevedos. Son corruptos. Dos, son mentirosos. Están mintiendo constantemente a la militancia, le están mintiendo a la gente, le están mintiendo a los medios, le están diciendo a la gente que ellos son representantes y no son representantes de nada. Se representan a sí mismos, como dijo Susana Gómez cuando le preguntamos por qué se había autopostulado, por qué se había endilgado el papel de representante del sector cultural y del colectivo Músicos a las Calles. Y cuando se le invitó a la Asamblea Popular de Cultura y Arte, nunca apareció, sino que salió diciendo por las redes, yo me represento a mí misma. Nunca fue a dar la cara, nunca fue a convencer al movimiento, a los otros, los músicos, nunca fue a decirnos, vean, yo los voy a representar bien. Nunca dio la cara. Bueno. 3. Se autoproclaman en procesos que nadie los ha nombrado. ¿Quién nombró a ciertos personajes como voceros en una rueda de prensa que dieron previo a la marcha que ellos mismos programaron aquí en Medellín, Antioquia? ¿Quién los nombró? Ellos no hicieron ningún tipo de consulta con las organizaciones sociales y políticas que integran el Pacto Histórico en Antioquia. Ni siquiera dijeron, vamos a
convocar a los líderes de cada organización. No lo hicieron. Ni tampoco se ejerció un mecanismo de consenso donde algunos aparecieran en la rueda de prensa. Tampoco se hizo, no, ellos aparecieron por arte de magia, cayeron, y otros manzanillos liberales que están en la Asamblea Departamental de Antioquia cayeron en paracaídas. Y yo, oh, este señor de dónde apareció, un señor de la Comuna 13, que es del Partido Liberal y que está actualmente ocupando un escaño en la Asamblea Departamental. Es diputado. No tiene trabajo social ni político. Es un manzanillo, para que sepan. Bueno. 4, son tóxicos y son manzanillos. Porque es que ustedes conocen la historia del árbol del manzanillo. Bueno, ahí les dejo la tarea. Es un fruto muy bonito, verdecito, parece una manzanita. Cuando usted se arrima y ve el árbol frondoso, dice, qué buena sombra, qué lindo fruto. Y usted se sienta ahí y resulta que coge un frutico y se lo empieza a comer y entonces usted empieza a dar sarpullido y se empieza a atragantar acá, empieza a dar alergia y resulta que ese árbol es tóxico. Esa es su defensa. Y así son los manzanillos. Son tóxicos para los procesos políticos, no los dejan avanzar, solo quieren el poder y la figuración para ellos. No les importan los procesos políticos, solamente que ellos sean los protagonistas, sin importar destruir cualquier proceso que se dé, pasar por encima del que sea, dañarle el caminado político al que sea, así los contrincantes sean mucho mejores que ellos, entonces van y nos difaman, y van y hablan, y van y hacen esto y lo otro, van a Bogotá, como cierta señora de Colombia Humana que va a dar pestes de mí, allá a Bogotá, y esta señora me va a tener que dar la cara, porque me va a tener que confrontar y me va a tener que decir de frente todo eso que fue a decir allá. Bueno. 5, se creen los únicos con el poder de decidir, se creen dioses. ¿Quién les dio autoridad a ellos o poder para que ellos tomen decisiones por todos los grupos, organizaciones sociales y políticas para decir que van a hacer esto, aquello o lo otro? O van a salir a decir esto, aquello o lo otro en medios. O a decir que se creó un frente amplio que ni siquiera existe, que no se ha creado. Bueno, eso también le cae a los de la rueda de prensa. No estoy diciendo que todos, no. Estoy diciendo los que tramaron toda esa parafernalia para meterle mentiras a la gente de Medellín y Antioquia. Bueno. 6, se creen de mejor familia política que el resto. Ahora pínteme en esta. Que es que nosotros vamos a hablar con el presidente, que nosotros vamos a hablar con el senador tal, con la senadora tal, y que es que nosotros somos los que ponemos y quitamos y somos los que decidimos. Bueno. 7, son usurpadores. Usurpan los procesos sociales y políticos. Están usurpando el Frente Amplio, que ni siquiera existe y no se ha creado, y ya están diciendo que lideran y manejan esos espacios. Están usurpando los nombres de las organizaciones del pacto histórico y de partidos como Colombia Humana. Son usurpadores. Bueno. 8, son desinformadores. Y esta es una característica clave de que siguen todas las prácticas al pie de la letra del uribismo. El uribismo se caracteriza básicamente por desinformar. Entonces estos personajes dicen que hay una reunión a tal hora y después la citan a otra hora, o ellos se van y se reúnen por allá en secreto y van y hablan y se contactan con el senador o con la senadora tal.
y después dicen que ellos son los que están adelantando el proceso y que ya tienen los candidatos, porque es que ya tienen disque candidatos, ¿cómo les parece? Bueno, 9. Dividen los procesos sociales y políticos y hasta las manifestaciones sociales, y eso quedó muy claro, muy demostrado el 14 de febrero. Que es que van a salir los profesores de Adida por la mañana, que es que van a salir los pensionados por la mediodía, que van a salir los sindicatos por la tarde, a tal hora, y que la otra marcha de concentración va a ser por la tarde, ya cuando va a ser el discurso de Petro. Sí, eso es dividir. Eso es dividir. Eso es darle ventaja a quienes han destruido la ciudad y el país. Eso es darle comidilla política a los medios de desinformación, a los medios prepago. Eso es decirle a la gente que Petro y el proceso progresista en Antioquia no tiene fuerza. Entonces, ¿para quién trabaja? Bueno, 10. Favorecen a los medios prepago con sus acciones. Es que cada cosa lleva a la otra. Claro, si esos van a dividir las acciones, las concentraciones y van a desinformar, y cuando se dé algo importante no llega gente, pues claro. Y es que la gente no les cree a esos personajes. Cuando me preguntaron, ¿quiénes son los que están convocando a tales concentraciones? No, yo con ese señor no, con esa señora no. Son politiqueros, son falsos, son oportunistas, son lagartos. Nosotros no nos vamos a prestar para que esos personajes se atribuyan una concentración con nuestra presencia y digan que ellos son los que nos convocan a nosotros. Y luego ellos vayan a Bogotá a decir que ellos son los que ponen candidatos y ellos son los que tienen el liderazgo. La gente no les copia, no les copia. No les copia. Bueno, y finalmente, la número 11. Son uribistas, pero no lo dicen. Y el señor Daniel Quintero es uno de ellos, porque todas sus acciones son orientadas desde el manual básico del uribismo puro. Así es como han operado los anteriores alcaldes, Federico, Aníbal, etcétera, etcétera. Y todos ellos han sido uribistas. El mismo Fajardo y el mismo Alonso Salazar también lo son. Por sus acciones se delatarán. Ahí están las acciones. ¿Por qué les damos tanta madera? Porque es que nosotros actuamos y somos consecuentes en el discurso. Bueno. Bien, luego está para nuestros amigos lagartos. Es preocupante que luego de todo lo que ha pasado en Antioquia, esto lo tenemos que decir a ver si le llega al presidente, es preocupante que luego de todo esto que ha ocurrido en las campañas políticas, en las pasadas elecciones regionales y locales, con la desastrosa coalición Queremos, y pues, posteriormente con el desastre de la lista cerrada del Congreso del Pacto Histórico en Antioquia, con estos personajes nefastos. Es preocupante que el presidente no se pellizque y ponga orden a toda esta situación. El uribismo está en sus narices, lo tiene ahí, señor presidente. Desde adentro con esta gente que no se identifican con el proyecto progresista, no tienen trabajo social ni político, y lo único que quieren es realizar sus proyectos personalistas a cualquier precio, sin importar si se tienen que aliar con Uribe
o si se tienen que aliar con el diablo, o si tienen que aliar con la mafia, o con el que sea, o utilizando la imagen del propio presidente, si así les conviene. Bueno, estos personajes distan mucho de un cambio para Antioquia. Si Petro no se pone las pilas, señor presidente, va a perder no solo el poder local y regional, sino la confianza de los pocos líderes progresistas que realmente quedamos en el espectro político antioqueño. Y esto se lo digo porque es la realidad. La gente se está cansando de que no hayan acciones efectivas aquí en Antioquia, de que se les siga permitiendo la puerta a estos personajes nefastos, o sea, de que se les abra la puerta y se les deje entrar a estos personajes nefastos. Aquí se tienen que planear acciones contundentes. No podemos seguir permitiendo que estos personajes dañen los procesos políticos, porque si no, no vamos a avanzar con nada. Y usted sabe que si usted no tiene ni concejales, ni alcaldes, ni diputados, ni gobernadores, no va a poder ejecutar todo lo que viene planeando desde el proyecto de plan de desarrollo. Y esto no es Bogotá. Esto es mucho más complejo. Usted necesita el poder en las regiones, se lo estoy diciendo. Necesita el poder en las regiones, pero con la gente que sea correcta, con la gente que sirva, con la gente que pueda desarrollar un buen proyecto de transición política para el cambio. Un proyecto de transición democrática real. Entonces, no más lagartos, no más politiqueros, no más oportunistas. Ese es el mensaje. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Burns. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.gindofree.com y en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en TikTok @AlexFerms, en Twitter @FermsUpdate, y en el canal de YouTube @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook, fanpage como @FermsUpdate y en Instagram como alexander.ferms. En la dirección general y presentación que les habla Alexander Ferms, agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.